La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Hoy es un día para nosotros súper mega especial porque nos permite estar a través de estos micrófonos transmitiendo este programa. A nombre de todo el equipo de Radio Vital y su servidor, estamos aquí llevando a cabo este programa como todos los días de lunes a viernes, muy contentos, muy felices de poder ser participantes, de poder compartir la realidad del cielo aquí en la tierra. Es una realidad que la establece el mismo Dios y tenemos que vivir en una realidad, no en un ilusionismo, no en un espejismo. Llámele como usted le llame, pero tenemos que vivir una verdadera realidad. Y esa realidad no se va a poder ejercer aquí en la tierra a solo que esa realidad esté en tu vida, en el espíritu. No puedes vivir el reino en la carne. El reino de Dios es un estado, es una naturaleza que viene y establece Él, y la establece en un ser nacido de nuevo espiritualmente. Compartía yo con una persona la importancia de ver el inicio de nuestro Señor Jesucristo cuando trajo el Evangelio, cuando Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que establece un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo es reanudar nuestra relación con nuestro Dios. Si pone un poco de atención y le pone ganas a lo que vamos a estar hablando, muchas veces nosotros estamos sufriendo porque no entendemos, no sabemos. Y el no saber, el no entender, nos hace actuar de una manera que no es la correcta. Y a pensar diferente, ¿no? Yo sé que tenemos nosotros la responsabilidad de siempre estar pensando bien en todos los aspectos como hijos de Dios. Aunque nos digan que es natural que tengamos que pensar en cosas malas y esto y el otro. No, el reino se establece, como le digo, como un estado. Y ese viene a ser tu nuevo estado. Ahora tú estás en Cristo. Y esa vida viene a través de que tuviste esa realidad de ser salvo. Ahora, establezcamos bien la importancia de lo que es la salvación. La salvación no es porque yo dije, Señor, te confieso con mi boca y creo con mi corazón. No, porque tiene un ingrediente que es una determinación, el arrepentimiento, el cambiar tu determinación de cómo vivir. Sí, por ejemplo, ahorita vemos tantas personas
que deber de estar disfrutando lo que es el reino de Dios, están sufriendo. Están pasando por cosas que no deben de pasar. Y lamentablemente les hablo de la verdad y me escuchan de una manera como que si no es una realidad. Pero sí es la realidad. El arrepentimiento conlleva una actitud personal, una determinación para poder nosotros vivir bien. Y quiero agregar algo se vino algo antes a mí que voy a compartirte. Sí, aquí está. Filipenses 4:8. Lo estuvimos escudriñando en un servicio con la pastora Blanca y fue algo muy explosivo para mí por el reino de Dios. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece el elogio, en esto meditar. Dígame usted, ¿quién no quiere meditar en lo que dice aquí? Todos queremos hacerlo. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque nosotros requerimos y necesitamos la ayuda de ese estado. La ayuda de ese estado nuevo, cuando uno tiene el verdadero arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Cuando una persona genuinamente tuvo un verdadero arrepentimiento y dice: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, automáticamente se convierte esa persona en un verdadero miembro de ese estado del reino de Dios. Ahí es donde ahora él es copartícipe de una dimensión maravillosa. Y ahí pues la persona tiene que aprender y conocer a la persona del Espíritu Santo que ahora viene a habitar en nosotros. Y cuál es la función de la persona del Espíritu Santo y a cuál es la función que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque veamos en ejemplos, en cualquier ejemplo, en un verdadero matrimonio, en una mujer y en un hombre, se denota porque cada una de las partes hace la parte que le corresponde. Y lo hace en armonía, lo hace en amor, lo hace porque dice: pues yo soy el varón de la casa. Y la mujer igual, yo soy mujer y soy virtuosa y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ese es mi rol, esa es mi vida como cónyuge. Ya sea con el esposo, con los hijos, con la responsabilidad de la madre y todas las responsabilidades del padre, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando nosotros venimos al reino de Dios. Fíjate que cuando uno se casa, pues se va de su casa y se establece en una nueva casa y empieza una nueva vida. Bueno, yo no entiendo por qué muchos cristianos no han querido entender que el arrepentimiento es dejar un estado y estar en otro estado. Y lo estoy recalcando y lo voy a seguir recalcando porque es una realidad. No puedes vivir fuera de ese estado del reino de Dios. O estás dentro del reino de Dios o no estás dentro del reino de Dios. Y toda persona que no está dentro del reino de Dios va a estar viviendo una religión. Va a estar viviendo rituales, costumbres, asentamientos mentales, emociones que no tienen fundamento de Dios. Y vuelvo ahí y leo aquí, estoy en Filipenses 4:8. ¿Por qué? Porque todos pensamos. Pero ¿de dónde vienen las malas decisiones? De los malos pensamientos. Y aquí tenemos una instrucción. ¿Tú crees que Dios nos iba a decir: hagan esto si no podían hacerlo? Claro que no.
Y yo por muchos años dije, Señor, ¿cómo funciona esto? Hasta que el Señor me dijo, por eso estoy yo, dice, habitando en ti, para ayudarte. Yo soy tu ayudador. Te voy a sustentar con mi verdad. La palabra de Dios es la verdad que sustenta al creyente. Hermana que me está escuchando y estás atenta. Ahorita vamos a profundizar más en lo que estamos leyendo. Aquí en Filipenses 4:8. Y aleluya. Voy a leer una versión que siempre me gusta. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto. ¿Merecerá respeto Dios? ¿Merecerá respeto el Espíritu Santo? ¿Merecerá respeto a la Biblia? ¿Merecerá respeto a lo que estableció Dios? Yo te pregunto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se respeta? ¿Por qué no se vive? ¿A cuál es la razón, hermana, hermano? Porque hay multitudes de personas que están sufriendo por lo mismo, porque no respetan a Dios, no respetan su palabra, no respetan su reino, no respetan. ¿Por qué no hay respeto a eso? Porque no pueden tener respeto en la carne. Se tiene que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. El reino de Dios no es carnal, es espiritual. Una vez más, aunque gente se esté riendo de mí, le mando decir que le amo y deseo que Dios le abra el entendimiento y le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que en el nombre de Jesús se percate de que o vives en el espíritu o vives en la carne. Cuando tú vives en el Espíritu es descanso y paz. Así de sencillo. Tú no tienes que... ¿Por qué? Porque estás viviendo pensando correctamente. Mira, si una persona piensa correctamente, automáticamente va a hablar correctamente. Y por lo tanto, conforme está escrito en la palabra de Dios, ¿sí?, que la lengua, si la maneja la carne, es un mundo de maldades. La lengua, las palabras que hablamos son lo que hemos, es más, estamos viviendo lo que hablamos. Todos los que me están escuchando ahorita, no puedes decir, no existe tal cosa. Aleluya. Así que me lleva a esto a compartirte otra escritura que está en el libro de Santiago. Aleluya. Y nos enseña la palabra de Dios claramente y precisamente. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Por eso yo insisto en el arrepentimiento, en el estar determinados, porque yo podría engañarte a ti, pero engañar a Dios no puedo. Fíjate la omnipotencia, cuando pensamos en la omnipotencia de Dios, Él ya está viendo el mañana de tu vida y de mi vida. Él ya está, Él vive en el futuro, Él está en el presente y simultáneamente ahorita está en el pasado. Por eso si alguien puede borrar todos nuestros pecados, es Él. Él es el único que nos puede redimir para una vida maravillosa. Y la vida en Cristo es maravillosa, es preciosa. Vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. Por eso te estoy invitando con todo mi corazón a que tú mismo escudriñes. ¿Realmente tienes un verdadero arrepentimiento?
El arrepentimiento, no te estoy hablando del arrepentimiento, sí, le pedí perdón a Dios, no. El arrepentimiento es decir, ahora voy a caminar en lo que es la realidad en el reino de Dios. Hermano, hermana que me está escuchando, el reino de Dios, yo he visto a personas que en cuanto ellos toman la decisión de vivir en ese reino, automáticamente viven una vida poderosa, una vida victoriosa. Y esa vida victoriosa los lleva a ellos a vivir de una manera real, porque para ellos Cristo está vivo. Y eso marca la diferencia en los cristianos. Nos debemos de comportar siempre, el que es verdadero creyente, con una evidencia de que el Dios vivo está en nosotros. Y cuando Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenemos que tener una actitud siempre defendiéndonos como cristianos? Sutilmente se nos enseñó por doctrinas de demonios, de hombres usados por espíritus de demonios, de ver sin darnos cuenta a Dios inferior, fíjate, que al diablo. Nos pintaron de una manera con enseñanzas, las luchas, las pruebas, los desiertos, y que no puedes estar orando porque entre más horas el diablo viene y te ataca, y tantas cosas que son barbaridades horrorosas, donde un verdadero hombre lleno de Dios, nacido de Dios, porque dice, yo no digo, la Biblia lo dice, todo lo que es nacido vence al mundo. El diablo, escúchame bien, él es el Dios de este mundo. Por eso Jesús ya lo venció. Todas sus artimañas y todas sus estructuras y todas sus jerarquías están bajo autoridad. ¿De quién? De la iglesia. Pero tenemos que ir al punto de inicio para despertarnos y decir, yo requiero y yo necesito depender de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Yo necesito depender totalmente de Dios. Porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Yo conozco la necesidad de personas que tienen que hacer cambios y no los están haciendo. ¿Por qué no los están haciendo? ¿Cuál es la razón que no la están haciendo? La razón que no lo hacen es porque simple y sencillamente ellos no se han percatado que la supuesta salvación que tienen no es la real. Lo que estoy diciendo es muy delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque no puedes vivir en el reino diciendo yo pensaba. No. Jesús ya pensó y estableció su reino. Todos fuimos llamados a tener vida, estar útil, estar en acción. Todos. Y yo veo que no existe tal cosa en muchísimos hermanos. Todos los días de su vida tienen problemas para pensar. Y tal vez alguien diga, ¿y tú no? Bueno, mientras yo ignoré esto, sí. Cuando reconocí que ahora yo no pertenezco a un sistema de este mundo, yo no soy de este mundo. Todo aquel que es nacido de Dios no es de este mundo. Pertenece a otro plano. Pertenece al reino de Dios. Y está facultado por Dios con habilidades divinas, ¿sí?, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso les decía ahorita, así como tú hablas,
son consecuencias de las palabras. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Aquí está hablando de un tipo de hombre, el hombre de Dios, que no ofende con palabras. Dice que la Biblia lo aprueba como un hombre perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo, el dominio propio. ¿Por qué? Y sin embargo, cuando se tocan estos temas, parecen imposibles, porque la raíz de la causa para que parezcan imposibles es que es en el origen de cómo empezaste tu vida espiritual. Si usted tiene 15 años dentro del Evangelio, 15, 10, 20, y usted no sabe que ese espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo, le invito a que busque en la Biblia todas las palabras que Jesús habló y los apóstoles hablaron. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. No es cualquier reino. No. No existe comparación alguna a él. Ese reino es un reino maravilloso. Y hay algo que denota cuando se establece su reino y se comparte su reino. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy hablando ahorita y hay personas que tienen un corazón limpio, aunque estén equivocados, pero están percibiendo la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentra la esencia del reino de Dios. Ahora, hermano, hermana, tú tienes el derecho total. Murió también por ti, murió por mí, murió por la más prostituta, murió por el más ratero, el más, lo que tú clasifiques. Dios dice, vengan a mí, que yo tengo la facultad para hacerte descansar, para que vivas en reposo, para que sea un estilo tuyo en reposo, viviendo en reposo. El reposo es un estado. ¿Por qué? Porque estás en Él. Aunque la Biblia habla, en el mundo tendréis aflicciones. Sí, pero no dice que vas a vivir en las aflicciones. Tú sigues en Cristo. Y cada aflicción la vas a pasar bien acompañado con Cristo. Con todo el poder del Espíritu Santo. Vea a Pedro en las prisiones y a los apóstoles naufragando, pasando situaciones tremendas. No, ellos, ¿por qué lo hicieron? Para mostrarnos que en todas esas cosas somos más que vencedores. Somos más. ¿Por qué? Porque te quedas en el estado que tú tienes. ¿Cómo es posible que el mismo Jesús nos muestra en la cruz diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Claro que no sabíamos. ¿Por qué no sabíamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pidió perdón al Padre, pero a nadie más le pidió perdón el Padre, Jesús. A nadie. Por eso te estoy invitando a que veas el origen de tu vida espiritual. Para que se establezca el fundamento del reino. Ese fundamento del reino en tu vida con el arrepentimiento es inmovible. De ahí nadie te puede mover, de ahí nadie te puede bajar. ¿Por qué? Porque estás firme, estás sobre la roca. ¿Sí? Y esto es algo que yo hubiera dado por haberlo escuchado hace años, porque si yo lo hubiera escuchado cuando yo empecé mi vida cristiana, porque yo siempre amé al Señor, siempre le amé,
pero era mucha incógnita, mucha duda, mucha confusión. Y hasta el día de hoy hablo con cristianos y dicen, no, el Señor tiene todo en control. No te engañes tú solo, mijo. Se engañan solos. No, esto todo obra para bien. Es la justificación de la gente que vive la religión. Porque yo estoy seguro que el 90% de cosas que no nos deben de pasar pasan por culpa de nosotros. Y uno de los factores es la obediencia. ¿Por qué tengo que aprender pasos para ser obediente a Dios? Si en mí mismo, yo nací de Dios, nací de una simiente de Dios, nací de Dios. Tú naciste de Dios, traes un ADN en tus genes. Y uno de ellos es la obediencia. Por naturaleza debes de disfrutar la obediencia. Veamos a un niño natural y lo comparto muy seguido. Un niño natural, cualquier niño que nace con la información genética de los padres. Pero la información que trae en su naturaleza espiritual es pecado. Todos nacimos en pecado. Todos. Nadie le enseñó a pensar mal, a pelear, a discutir, a enojarse. Y solito opera. No, y hay que disciplinar al niño y bla, bla, bla. Y esa es la naturaleza de los padres. Pero veamos ahora cuando tú naces genuinamente con un verdadero arrepentimiento en el Señor. Naciste con un ADN de verde rebeldía, ahora naciste con un ADN con la obediencia. Y esa obediencia te va a llevar a ti a vivir natural. Por naturaleza voy a ser obediente. ¿Por qué? Porque estoy en otro reino. No estoy en el reino de la rebeldía. Cuando yo nací físicamente, pues sí, era el pecado, pero cuando ya nací espiritualmente, es una vida nueva. Radio Vital te va a estar hablando todo el tiempo cómo participar de tu reino que te pertenece, porque Dios nos da el privilegio de disfrutar su reino a todo aquel que Él cree. A todo aquel que cree. Dice la Escritura, fíjate, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y vuelvo a compartirte el versículo de Filipenses que nos compartió la pastora. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, piensen todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una vida y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Mi pregunta aquí, Dios no nos puede pedir algo que tú no puedas hacer. Es un Dios justo. Dios jamás te pediría que tú pensaras correctamente.
Y esto a mí me trajo una revelación muy grande. Entonces, Señor, ¿quiénes son los que pueden pensar correctamente? Solamente aquel que genuinamente sabe cuál es su identidad, que sabe que tiene una vida en un reino y que sabe que tiene un rey y que sabe que mientras esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo está en él para que lo ayude a caminar y a vivir esa vida poderosa. Aleluya. Mira, antes de empezar el programa vino a mí Juan 5:39. Dice en la versión, aleluya, en la versión Reina Valera 60, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Fíjate, ¿cómo es que puedes, voy a solicitar a mi hermana que me ponga ahí el escudriñar, porque muchas personas no saben qué quieren decir las palabras. Lamentablemente, por eso muchas personas sufren, porque saben lo que dice la Biblia, pero no saben lo que quiso decir con la Biblia. Y lamentablemente por eso muchos se creen muy sabios, muy elevados, porque su manera de pensar ya tienen un juicio, y dice la Biblia, escudriña. En otra versión dice, ustedes estudien la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ahí está algo maravilloso. Dios piensa bien de mí. Pero ¿por qué piensa bien de mí? Porque sabe que yo sé que pertenezco a Él y pertenezco a su reino y estoy sujeto a su gobierno y tengo vida. Tengo una vida que tengo que ejecutar en base a los principios de esa nueva vida que yo tengo, que es el reino de Dios. Escudriñar, la palabra escudriñar quiere decir examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Veamos y califiquemos general la vida cristiana. Imagínate que tú te vas y te metes a 100 casas de cristianos promedio y pones el 1, 2, 3 de calificación. El 1 muy bueno, más o menos, y no. Siendo honestos con nosotros mismos y platicaras a fondo la condición de la esposa, del esposo y de los hijos, te ibas a dar cuenta de la calificación que hay promedio. Bien dijo un ministro, tenemos el 90% de personas que van a las iglesias que no están viviendo el reino de Dios. Siguen empeñados en querer ellos tener la razón, dejando por un lado a la persona del Espíritu Santo. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu? ¿Y tú crees que el Espíritu Santo está ahí para que tú lo manipules o lo controles? Claro que no. Él es Dios. Es para que Él te hable a ti. Es que yo no estoy de acuerdo en aquello. Si no te está preguntando si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo.
Aquí es un reino, en el reino no hay democracia. Si estas señales siguen a los que creen, es para los que creen, no para los que no creen. Porque no quiero perder tiempo en cosas que no valen la pena. En la Biblia, escudriñar, dice, significa examinar, investigar, averiguar algo de manera profunda y diligente, no superficialmente. Va más allá de una simple lectura, implica un estudio cuidadoso de las Escrituras para entender sus verdades ocultas y su significado completo. Es un proceso que requiere atención, paciencia y meditación para que el Espíritu Santo revele las verdades más profundas y se haga vida en uno. Aleluya. Fíjate dónde nos llevó la palabra escudriñar. Aleluya. Para que el Espíritu Santo revele las verdades más profundas y se hagan vida en uno. Salgan del contexto natural y se convierta en tu vida una realidad espiritual cuando escudriñamos las Escrituras. Voy a leer otra versión. Examinar las Escrituras, porque en vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí tengo otra que Dios habla hoy, que dice: ustedes estudien las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí. Aleluya. Muy hermoso es escudriñar. La Biblia PDT dice: ustedes estudien la Escritura con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. O sea, la verdad de Dios, pues. Esa misma Escritura son las que dan testimonio de mí. ¿Qué te quiero complementar con todo lo que estoy hablando? Hasta que no te determinas y piensas y dices: Señor, ¿qué pasa si yo creo que tú eres mi Dios y no lo eres? Porque ¿tú crees que Dios te trajo a su reino para que estés sufriendo? No. No. Dios te trajo a su reino para que estés muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera el alma. Pero ¿en qué posición está tu alma? ¿Carnal o en el reino de Dios? Porque el alma es la voluntad, la inteligencia y los deseos y las emociones. Y todo aquel que está en el reino de Dios, su alma de Él está sujeto. Escúchame bien. Porque es voluntad, inteligencia, deseos, emociones. ¿Ok? Ese es el alma. Y si estás en el reino, si estás viviendo guiado por el Espíritu Santo, vas a meditar para que las Escrituras le dé vida al Espíritu Santo. Te revela verdades más profundas y se hagan vida en uno. Ayer fue algo que a mí en una enseñanza me trajo un regalo ese versículo. Segunda de Juan, capítulo 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Se enriquece cuando el Espíritu Santo revela la palabra. Y esto te lo hago saber porque ya la religión cristiana tradicional es over, se acabó. Se acabó, ya no funciona. Ahora tenemos la responsabilidad de mostrar la evidencia del reino aquí en la tierra.
Esa es la responsabilidad que tenemos. Todos, no nomás que... No, todos tenemos esa responsabilidad. Los que están en el reino no compiten porque ya ganaron. Los que viven el reino están disfrutando, no tienen que andar buscando consejería o negociando ahí con la esposa, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué opinan. O sea, si tenemos quien nos ayude, individual y colectivamente. Yo veo rostros de esposas pobrecitas, todas amargadas, esposos amargados, frustrados. ¿Pero por qué? Porque están enfocados en lo que el mundo les dio y les ofreció, de decir, se acabó. Me voy a determinar y voy a creer en el reino de Dios. Óyeme, pero si tu cónyuge no quiere creer, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice, aquel que no deja padre, madre, hermano, marido, mujer, hijos y lo que por mí, mi palabra, no es digno de mí. Así de sencillo. No es digno de mí, dice Jesús. Te está diciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quieres vivir una vida que Él diseñó? Porque Dios no diseñó una vida de sufrimiento. ¿Tú crees que nos iba a venir a rescatar nomás porque sí? No. Él no diseñó una vida así. Él diseñó una vida conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y puso el soplo de vida en él. Zoe. Iba el chalón implícito cuando iba el soplo de vida. Vida divina. Y ahí iba completo. Ahí se levantó el hombre completo. Oh, aleluya. Qué hermosa es la manifestación de la presencia de Dios. Pero la verdadera presencia de Dios. Por eso te estoy invitando. Ojalá puedas pensar un poco y no te pierdas las enseñanzas de los jueves, de los domingos, porque tenemos ese enfoque. Ayer hablaba yo con la pastora Blanca y le decía, pude ver el cambio que diste al estar enseñando, le digo, a estarnos enseñando, porque yo soy alumno cuando estoy sentado, sobre la determinación de permanecer disfrutando el reino, manteniéndonos con la actitud correcta. Por eso ella fue la que compartió en esa enseñanza este versículo y que tiene para nosotros el significado de que pensemos correctamente. Aleluya. En Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro. Imagínate mantenerte en una sola frecuencia, mentalmente. Yo, la verdad te lo digo, puedo reconocer que hay muchas personas que han abortado la vida cristiana, han abandonado porque no la pudieron lograr, no pudieron, porque lo quisieron hacer con la religión cristiana. Y se fueron. Y tienen razón. Pero muchos de ellos van a voltear y van a ver a personas que están viviendo el reino y van a decir, a ver, ¿por qué él sí? Y yo no. Porque podrás tener una economía muy bien, pues trabajas desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues tienes que tener buena economía. Pero eso no te hace feliz. Eso no te mantiene libre y sano. No estás disfrutando la vida. ¿Tú crees que Dios te trajo a un país para que seas esclavo? Claro que no. Dios nos trajo para que fuésemos libres.
Y hay gente que está en lugares que no tienen tanta riqueza financiera, pero saben disfrutar al máximo los atardeceres, los cantos de los pájaros. ¿Qué más disfrutan? Todo disfrutan. Es un manjar los frijolitos y el pedazo de pollito y las verduras. Ese es ser rico. No es lo que el mundo ofrece. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la pobreza. No estoy de acuerdo. Pero a mí me tocó conocer una mujer virtuosa, mi hermana Cuquita. Esa mujer era una mujer ya muy mayor. Ella pasaba mínimo 8 horas orando. Todas las noches ella se deleitaba, dice, con viendo visiones, teniendo revelaciones, operando en lo espiritual. Yo fui partícipe de una palabra que ella me dio empezando mi vida cristiana, y fue Dios que me habló a través de esa palabra, y acompañada de un versículo que dice: siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre. Esa mujer a mí no me dijo yo creo en Dios. Yo vi cómo esa mujer creía en Dios, porque yo iba y la visitaba, y yo sabía que la situación de ella no manejaba, estaba muy mayor. Ella tenía dinero porque tenía un cheque de gobierno, era retirada, pero veía yo en ella algo, que cuando ella quería cierto tipo de mandado, víveres, hacía la lista de los víveres como lo quería, Señor, pero se la hacía a Dios. No porque no podía comprar, sino que porque ella no podía ir. Y hacía la lista, se la hacía al Señor Jesús. Quiero un café X, quiero 2 kilos de frijol, quiero toda la listita modesta de alimentos, ¿no? Yo llegué varias veces llegué a tocar la puerta de su casa. Tas. Hermana Cuquita, y ya oía su voz que decía: ahí voy. Y yo sabía que ella tardaba en llegar a la puerta, y yo no entraba por la puerta principal, entraba por una puerta de la cocina. Yo ya era de la familia para ella. Y me dijo: qué bueno que llegaste, mijito. Debe de haber una caja a tu lado, ahí, por ahí, búscame una caja. No veo nada. Busca bien. El Señor a mí no me miente. Y abajo del lavadero está una caja. Ahí voy por la caja, la agarro y se la llevo. ¿Y esto qué es, hermano? Hice mi lista de mi mandado, y yo sé que el Señor me dijo que ya estaba aquí. Y me dice: aquí está la lista de lo que le pedí, y ve en la caja lo que hay. Pero con una seguridad impresionante. Esos testimonios fueron los que me mantuvieron firmes de no tirar a la borda la palabra, de no dejar la vida cristiana. Tuve el privilegio de conocer esa persona, una persona y ella no tenía puesto en la iglesia, no tenía fama, no tenía nada, pero lo que tenía, la vida del reino en su vida. Era algo impresionante hablar con ella. Sabia, una mujer sabia. Y para terminar el testimonio con ella, un día dice: Eduardo, quiero que vengas tal día porque viene mi hermano, el único hermano que a mí me queda. He estado hablando con él de ti. Claro, hermana Cuquita.
Cuando yo vi a ese hombre, yo vi la gloria de Dios. Su rostro radiaba la gloria de Dios. Sus ojos azules, azules, azules. Y el amor salía de ese hombre. La presencia de Dios estaba en él de una manera. Y orar con ellos dos y que ellos hayan orado por mí fue algo, para mí fue un regalo de Dios, porque son testimonios vivientes de personas que ellos vivían el reino, dependían totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Y ese tipo de reyes y sacerdotes son los que Dios está levantando actualmente. Pero no podemos hacerlo a solo que nosotros tengamos la convicción de lo que es estar en Cristo. Yo quiero invitarte, hermana, hermano, mis hermanos que están allá en México, en Canadá, en Colombia, y a los hermanos que están conectados a través de Facebook, a mi hermano Rico, Adelaida Mendoza, Lupita Urrea, un saludo muy especial a mis hermanos pastores allá en Sonora, México, en Magdalena de Quino, Sonora, México, un poblado donde habita mi hermana Adelaida, y también un saludo muy especial para mi hermana Ana Soto, a Sandra Robledo, mi hermana Ana, I miss you, Blanca Urrea, la mujer que es mi esposa. Se me llena la boca de gracias le doy a Dios por esa preciosa mujer. Es un regalo para mí. Sandra Robledo y mi hermano Maynor Flores Velázquez. Un saludo para cada uno de ustedes. Les invito a que perseveren. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, te invito no a que seas miembro de la iglesia Ejército de Amor. Te invito a que seas miembro del reino de Dios en la iglesia Ejército de Amor. ¿Por qué? Porque la prioridad es que tú seas miembro del reino de Dios. Cuando alguien es miembro del reino de Dios genuinamente, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Nunca vas a andar con una brújula equivocada. Vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay mucho más que puedo estar hablando del principio, pero creo que eso te corresponde a ti, investigar en la Biblia, escudriñar en las Escrituras y pedirle a Dios que te abra el entendimiento de lo que es el verdadero arrepentimiento. Porque una vez que tú ya eres convencido por el Espíritu Santo, lo que dice la Biblia vas a decir amén. Ya se acabaron tus opiniones, ya te saliste del Partido Democrático y te vas a ser miembro de un reino. Lo que Él dice, eso es. No lo como lo interpreta quien lo interprete. El Espíritu Santo te lo va a interpretar. Amada hermana, no me despido, sino que les digo hasta pronto. Bendiciones, cuídense mucho y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. La www.ejercitodeamor.org es la iglesia. Y recuerde que estamos orando por todos los radios escucha. La radio, estamos comprometidos, mis compañeros de trabajo y yo y mi esposa y con todos los que colaboramos en la radio, de orar por los radios escucha. Y yo oro muy especialmente que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra con nosotros en todo el mundo, donde multitudes llegue el Evangelio del Reino. Para cuando llegue el Evangelio del Reino a todo el mundo, falta tiempo.
y entonces vendrá el fin. Los terremotos no están determinando el fin del mundo, ni los huracanes, ni las guerras, no. Jesús lo dejó establecido. Cuando este evangelio del reino haya llegado a todo el mundo, entonces va a venir el fin. Esto está bajo el control de Dios. Así que, hermanos, vamos colaborando con el Creador del cielo y de la tierra. Los amo. Bendiciones, saludos, cuídense mucho. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.